Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al volumen ¿en cuál vamos? Número 9 de Trementina. Hoy vamos a estar con un súper invitado. Es un invitado internacional, es un ilustrador bastante talentoso. Es una persona a la cual admiro mucho y a la cual admiro hace muchos años. Básicamente, pues este formato me ha dado la posibilidad de poder entrevistar y de poder hablar con personas que admiro un montón, y él es la persona que va a estar hoy es una de las personas que realmente admiro muchísimo. Además que, bueno, si alguno por alguna razón estuvo chismoseando un poquito acerca del trabajo del invitado, se va a dar cuenta que literal, o sea, es un maestro. Realmente sí, es un maestro, y es bien importante para todos los que estén y para los que lleguen después. La charla va a ser nada a comparación del trabajo de él, así que investigar más sobre él, indagar mucho sobre el trabajo de él, porque sin duda alguna es alguien que vale la pena conocer para los que no lo conocen, y para quienes lo conocen vale la pena seguir mirando su trabajo. Así que voy por acá, ya está llegando. Hola John, hola H, hola Carla, hola Dial Shock, y por acá ya lo veo a él. Permítame un segundito. Ya casi. Y voilà. Hola, ¿Cómo estás? ¿qué tal, Cali? Muchas gracias por la invitación, ¿eh? No, yo estoy acá, o sea, estoy así como con la piel chinita, como dicen, porque pues, no sé, o sea, hoy es para mí un realmente un honor, y quienes me conocen saben realmente que pues básicamente estoy cumpliendo un sueño que gracias a la tecnología hoy es posible. Así que bienvenido, muy bienvenido, mi querido Poli Bernatele. Es un gusto tenerte acá. Muchas gracias, muchas gracias. Te venía escuchando y sí, menuda presentación me haces. Espero no hacer ningún papelón. No, pero No, aparte, no. bueno, yo he visto tu trabajo también, te conocí gracias a esto. La verdad que sí, hoy creo que de lo poco bueno que tiene todo este contexto internacional y sanitario, podemos recatar que la tecnología nos ha permitido acercarnos, conocer a otros colegas, y yo sé que va a ser un lindo rato de charla, así, entre colegas. Eso está buenísimo. Bueno, pues para mí te voy a hacer una confesión, y aquí a todas las personas que vayan a llegar ahorita, los que vayan a llegar después. Este formato nació con la necesidad de hablar e interactuar un poco con gente que admiraba. Yo tengo hace mucho tiempo, hace muchos años, vale 12, 14 años, en los que tenía, digamos que un top 5, y de ese top 5 he podido entrevistar a dos de ellos. Uno fue Roger Olmos, el segundo eres tú, así que pues yo estoy literal así Muchas gracias. Sí, lo tenemos ahí a a fuego. Roger también. Ya estuve mirando justamente la entrevista que tuviste con Roger, muy interesante. Y sí, un honor estar en ese listado. Aparte, bueno, digamos, con el tiempo me he ido enterando también que ahí en Colombia se ven algunos de mis libros, así que también eso me pone contento. Y bueno, somos todos hermanos latinoamericanos y qué mejor de poder contactarnos y charlar así, de esta forma. Sí, mira que acá en Colombia mucha gente, y en especial pues lo digo porque cuando yo empecé a conocer del tema de ilustración, de arte, de pintura, que fue más o menos hace unos 14 años cuando quería comenzar, pues el acceso todavía era limitado, el internet no era lo que era hoy en día.
pero uno de los nombres que siempre resonaba, y esto se lo debo a un maestro, a un profesor que preciso lo acabo de ver entrar por ahí, que se llama H. Holguín, y es quien hace Colectivo Bicicleta. Él fue el primero que me puso tu nombre en el radar hace más o menos 12 años, por lo cual hoy estamos, creo que él y yo, cumpliendo un sueño. Qué Y bueno. bueno, mucha gente escribió muchas preguntas, tienen Sí. muchas inquietudes, quieren saber muchas cosas, entonces bueno, vamos a empezar. Para todos ustedes, los que se conectan después, capítulo, volumen número 9 de Trementina, junto a Poli Bernatene. Quise colocarle el título de Trazos que dan vida, porque realmente eso es lo que hace este señor, hace dar vida a cada, pues en cada trazo que pone. Hay un poquitico, yo creo que de él, pero a la vez hay una intencionalidad de crear vida, de dar la posibilidad de Me gustó el título, me adentrarse. gustó porque uno no se da cuenta, quizás con los años, mirándolo, es como que son hijitos, y darle vida a personajes, a mundos, a universos, es lo que nos permite nuestro arte, ¿no? Esto de ser ilustradores, bueno, somos afortunados en ese sentido. Para mí, justamente, es una forma de expresarnos, de contar historias. Yo siempre lo digo, más que artista, me siento alguien que le gusta contar historias con dibujos, en lugar de palabras, es mi lenguaje y es donde me siento cómodo. Y te funciona perfecto, ¿no? O sea, acá para ponerlos un poquitico más en contexto, más de 100 libros tienes con tus ilustraciones, más o menos. Sí, sí, Entonces, sí, sí. estamos hablando de una mente sumamente creativa, un estilo de dibujo que para mí es bastante particular, sobre todo porque una de las cosas que más he admirado de tu trabajo es el manejo de la luz. Es cómo Mm, cae esa luz en cada personaje, cómo pequeños toques de esa luz generan diferentes volúmenes y diferentes hasta afectaciones de los gestos, que me parece algo muy bonito. Una de las primeras preguntas con las que quisiera empezar y que la gente fue la que más envió fue que nos sí. contaras un poquito de cómo fue tu comienzo, o sea, qué te llevó a ti a volverte ilustrador. A ver, yo básicamente soy desde siempre dibujante. Mis comienzos como ilustrador, como profesional, llegaron no tarde, pero relativamente grande, porque hay muchos pibes jóvenes, chicas, que hoy en día, gracias a la tecnología, pueden empezar a ilustrar, a hacerse ver a través de las redes y lo que sea, ya jovencitos. Yo cercano a los 28 años empecé a trabajar de esto. Eh, y no digo que fue de casualidad, porque no existen las casualidades, yo sabía que iba a vivir del dibujo, pero bueno, desde chico estudié, iba a cursos, a talleres que le decimos acá en Argentina, y después hice la Escuela Nacional de Bellas Artes, mientras que trabajaba en un hipermercado. Yo trabajé 7 años en un hipermercado haciendo la parte de decoración, hacía los carteles de oferta y todas esas cosas. Pero cuando yo, mientras que estudiaba, iba, no sé, de repente llegaba temprano a la oficina, 1 hora antes me iba y me hacía mis propias historietas, porque yo principalmente quería ser historietista. Y tengo varias de mis historietas realizadas durante unos cuantos años en esa época, sobre todo de formación. Yo sabía que quería contar historias. Cuando termino esa etapa de estar trabajando en algo que nada que ver, me dije, yo me voy a dedicar pura y exclusivamente a esto y salí en aquel momento con carpetas abajo del brazo.
hace 20 años, digamos, no existía el Internet, parece que fuera de siempre, muchos de los que te siguen a vos seguramente no lo deben creer, pero bueno, y cuando fui recorriendo estas editoriales también, yo otra de las cosas que hice fue estudiar animación. En ese sentido soy muy inquieto, digamos, no paro de capacitarme, de formarme, de buscarle, ¿no? Y cuando terminé este trabajo, me convocaron unos amigos que tenían un sótano, no sé por qué siempre los dibujantes terminamos en algún sótano, ¿no es cierto? En algún lugar, parece que nos tendríamos que esconder del mundo, pero bueno, ahí somos felices trabajando con otros hasta que me llaman para una película, para hacer los fondos de una película. Así arrancó profesionalmente mi carrera, que era lógico, porque yo siempre tenía esa fascinación por los lugares, por la luz, por los paisajes, siempre me gustó encontrarle el entorno, y yo me sentía cómodo en ese lugar de fondista. Eh, Argentina, es año 99. Bueno, nosotros tenemos crisis cada 5 o 10 años, se dejan hacer esas películas y me quedé otra vez sin trabajo. Bueno, había dejado mostrando esas carpetas en las editoriales y me llama y una me dice, Poli, nos gustaron tus trabajos, había llevado una carpeta, pero claro, tenía todo de fondos, historietas, más trabajos para adultos. Dice, ¿haces cosas para chicos? Y ahí le respondí, sí, por supuesto. Mi carrera empieza con esa mentirilla. ¿Y por qué? Porque le dije, dame 2 días que preparo la carpeta y nos encontramos. Fueron 2 días, 2 noches de trabajar, de dibujar, de hacer estas muestras para poder conseguir ese trabajo. Bueno, ahí comenzó mi carrera con un primer libro, que es Paco del Tomate, me dieron un personaje, y ahí fui haciendo un libro atrás de otro, otra vez, año 2001, al año llega una crisis económica muy importante en Argentina, el famoso corralito, que los bancos se quedaron con nuestro dinero, y yo por suerte lo pude dejar afuera, pero con mi mujer nos aventuramos, y esto siempre lo cuento porque creo que es una de las cosas que nos va a tener que pasar a todos, ¿no? Los que dibujamos o queremos hacer lo que soñamos, es tomar riesgos. Eh, Año 2001 viene este corralito y con los pocos pesos que me quedaron, con mi mujer nos fuimos a Bolonia en el año 2002. Todos nuestros ahorros fueron en esa ficha y bueno, ahí comenzó mi carrera internacional de alguna manera, haciendo muy pocos trabajos en ese primer viaje. De hecho, fue un viaje que me perdí dinero, no me fue muy bien porque fue más la inversión que hicimos que lo que... Pero hicimos un contacto y después eso nos llevó a otro. Y yo fui en el 2004, 2006, 2008 a Bolonia, insistiendo, y a medida que iba avanzando en cada viaje, iba ganando clientes. Y bueno, es por eso que de alguna manera, más allá de mi carrera en Argentina, puedo decir que he podido dedicar exclusivamente trabajando, porque trabajé para Estados Unidos, Inglaterra, Francia, para Taiwán. Bueno, un poco el resumen ese. Es muy chistoso escucharte decir todas esas cosas porque finalmente, eh, para alguien que te admira, o sea, me pongo en el punto de admirador, muchas veces nunca nos ponemos a pensar en el camino que ha tenido que pasar esa persona que tanto admiramos y pensamos que todo lo malo nos está pasando a nosotros. A mí me pasó mucho tiempo y muchas cosas de las que estás diciendo en cuanto, por ejemplo, a que no había internet, que tocaba cargar, o sea, yo me acuerdo hace 12 años con 3 cuadros enmarcados debajo del brazo y llegar en una bolsita a mostrarlos a un cliente y me parece súper especial que digas eso porque esto rompe un poco con la idea que hay ahorita de la juventud de
de buscar todo por el camino fácil, de generar contenido muy rápido, de hacer cosas muy rápidas y de buscar una fama inmediata pensando que el camino es fácil y no funciona así, realmente no funciona Ujú. así. Tal cual, tal cual. No, aparte que, a ver, yo tengo una visión, ¿no? Digamos, de alguien que se formó más tradicionalmente, de las cosas hechas a mano. Yo soy un dibujante de tablero. Si bien hago hoy todo con la computadora, por supuesto, pero lo tuve que hacer por una cuestión productiva. Eh, entonces, tengo esa sensación, ¿no? De que todo tiene que valer un esfuerzo y es verdad, hay muchos chicos que dicen, ah, bueno, pero tiene un montón de libros, siempre le fue bien. No, he tenido Sí, fracasos y los sigo teniendo, ¿eh? Ojo que a medida que te vas poniendo más grande también empiezan a correr el reloj del cansancio de la vista, por ejemplo, uno se quedaba, viste, uno a una edad dice, bueno, es inmortal, puedo hacer todos los libros que quiero, eh, que voy a tener las mismas energías. No hablo de energías, yo sé que voy a tener energías, pero la fuerza, la vida te lleva a otros caminos que la vida, ¿no? Tener familia, elegir otras cosas, este, que te pueden sumar obstáculos inclusive. Entonces, uno se tiene que ir renovando constantemente. Yo pensé también, tenía esa visión idílica, porque todos tenemos nuestros referentes, eh, y a mí me ha gustado, no sé si conoces a Carlos Nine, por ejemplo, sí. que es internacionalmente fue un referente ¿no? enorme. Y yo tuve la suerte de estar cerca de él, porque somos de la Asociación de Dibujantes, él fue presidente, y acercarse personalmente a estas personas, te sirve para desmitificar esas cosas. Porque él me decía, sí, no, tengo que andar todavía, tengo que seguir haciendo unas tapas para unos manuales, y andaba rezongando con eso, y dice, sí, pero con esto pago el Morphy, los chicos. Entonces, nada, yo creo que está bueno que veamos las cosas de esa forma, eh, porque nos va a permitir también cuidar lo que somos y lo que logramos, ¿no? Yo soy un Sí, gran luchador de los derechos de autor, digamos, yo soy un tipo que trata de militar en ese sentido y decir, ah, bueno, mirá, si estás arrancando con tu trabajo, no lo regales, sobre todo eso, no regales tu trabajo, que tenemos la tendencia, los dibujantes, los artistas, a decir, gracias, gracias por permitirme publicar, ¿no? Y bueno, sí, digamos, si te buscan es porque le generás ventas a alguien. sí, es verdad y me parece, o sea, me parece muy poderoso lo que estás diciendo porque siento que muchas personas que vayan a ver esto van a resolver muchas dudas. Has dicho muchas cosas súper importantes. Este comienzo de Paco Tomate, que me parece que es un personaje que finalmente es un emblema tuyo porque es bastante reconocido. Pero también todo esto que has dicho acerca del trabajo, de comenzar de un trabajo tradicional, y esto lo voy a dar por una pregunta que le hice a Roger, y es, él todavía trabaja tradicional, tú dices que has migrado a la parte un poco digital por el tema de ser, me imagino que un poco más fácil y más rápido en el tema de cambios y de poder automatizar un poco las cosas, Eh, pero sigues siendo un dibujante, realmente tú sigues siendo el dibujante de lápiz, de boceto, que ese camino es del que yo soy muy enfático con la juventud, de que es un camino que finalmente, independientemente de si vayas por el análogo o vayas por el digital, vale la pena recorrerlo, o sea, vale la pena todo ese contenido inicial, ¿no crees? sí, a ver,
Yo trato de no cerrarme mucho porque uno cuando se pone grande, digamos, trata de buscar la comodidad en lo que conoce. Entonces, a ver, obviamente, yo estoy volviendo a lo análogo, digamos, porque, como te decía, esto de la incorporación de la tecnología, que yo apenas empecé a trabajar, ya en las películas usaba las Wacom, entonces creo que, mirá lo que te digo, solo el primer libro fue íntegramente realizado a mano, que tuve que escanearlo, que son tintas en papel. Después, todo digital, todo. Eh, por más de que en gran porcentaje de los libros tenga mucho desarrollo de texturas y bocetos y cosas a mano, que muchos me dicen, ah, pero no se nota. No es que no se nota, digamos, porque yo lo único que hice con el Photoshop, en mi caso, es sumarlo como herramienta. Lo que pasa es que como es la última herramienta, que es la de editar y juntar todas esas cosas que hago a mano, bueno, yo seguí trabajando como si fuera análogo, pero con otra herramienta. Jamás usé los ciertos filtros que te vienen, hice mis propios pinceles, entonces es como que siempre le busqué trabajar de esa forma. Ahora, los chicos nuevos, que me da la sensación que inclusive las próximas generaciones lo van a tener absolutamente naturalizado de trabajar en un iPad, con un lápiz digital. No está mal tampoco, no es, o sea, ellos lo verán como natural, pero seguirán dibujando. Hay una única gran diferencia, que es, que es por la razón que estoy volviendo a lo análogo, es el bendito Control Z, el hundo, ¿no? Que podés volver para atrás. Sí. Eh, es una herramienta maldita, porque no te Sí, permite tanta equivocación. Es muy tentador, ¿no? En prolijar un boceto, uy, se te va a tal proporción, la chico, la grando. En cambio, en el lápiz, en el boceto, en el cuaderno, ya está, ya te mandaste. Es más, yo tengo mis cuadernos de bocetos, no uso lápiz, uso directamente microfibras, fibras o lapiceras. Cosa de que no tenga que ni que borrar, usar la línea, ¿no? que me queda. Porque ese error, esa falla, termina siendo una virtud en el trabajo, en el dibujo que estás haciendo. total, total, total. Espérame, un minuto, conecto aquí el cargador que veo que me alumbró batería. Un segundo, ya Dale, estoy. dale, dale. Yo tengo conectado el cargador, así que justo. Ok, acaba de quedar conectado. Listo. Genial. Eso que tú decías es bastante particular. Yo, obviamente, cada uno tiene posiciones diferentes. Pues primero soy autodidacta y mi trabajo siempre ha sido en promover toda la parte análoga. Obviamente no estoy en contra de lo digital, simplemente pues son visiones y todo ese tipo de visiones son importantes de escuchar. Por eso creo que son tan valiosos estos tipos de tips y de cosas que se hablan de las carreras de los artistas que no todos tienen acceso todos los días de saberlas. Una de Claro. las personas que me escribían me decían, nos gustaría saber un poquito de cómo es el proceso de él, o sea, cómo te enfrentas a la imagen y cuando te llega un texto o una película o simplemente tú vas a decir voy a crear esto, ¿cómo te enfrentas a eso? ¿Qué haces antes de lanzarte al papel? A mí me pasa como todo el mundo. Primero, uno le da vueltas y vueltas, aparece el famoso miedo al papel en blanco. Eh, yo creo que nunca nos lo vamos a sacar de encima eso. El que dice, ah, no, yo ya tengo claro qué voy a hacer, no, yo voy probando. Y generalmente me pasa que me empieza a ahorcar el tiempo para poder producir los libros, pero
lo manejo mucho con la cabeza. Entonces Ok. voy dibujando y voy probando cosas, pero sobre todo cuando tengo que resolver temas que tienen que ver con la parte técnica, no tanto, porque la parte técnica aparece naturalmente. Yo trato de ajustarme, tengo como varios estilos en ese sentido, digamos, me pongo al servicio de la historia, de lo Ok. que necesite esa historia. Entonces, más o menos lo visualizo. Lo que más me preocupa, y a medida que voy avanzando y encontrando nuevas maneras de contar o diferentes recursos, yo lo que trato de darle mucho hincapié es el tema conceptual. No es ilustrar o dibujar por mostrar una técnica, ¿no? Por mostrar cómo dibujo tal escena, sino qué es lo que quiero contar con esa escena, con esa ilustración, con esa tapa, con ese libro. Si es un libro, mejor para mí porque es donde me siento cómodo en el formato y yo sé que tengo X cantidad de páginas que tengo que desarrollar un relato con una estética, pero que desde la estética nos va a hablar de lo que yo quiero mostrar, ¿no? Entonces, trato de no ir directo a lo primero que se me ocurre. Eso es, ¿no? Bueno, se me ocurre, me lo dibujo en un boceto, justamente para decir, bueno, esto no va, o sí, por ahí termina siendo, porque después también pasa eso. Ah, quizás le doy toda una vuelta y digo, no, era lo primero que había dibujado, pero te sacás las dudas, no vas con lo primero que se te ocurre. Sí, creo que ahí es donde se cumple que la idea buena mata la idea genial. Y eso es algo que he tenido muy presente en el proceso y es algo que repito mucho. Esa idea que al principio te parece fabulosa y tú dices, bueno, acá es, ya la encontré. Esa es la que, como tú dices, hay que hacerle un stop, como que volver a replantear y empezar a buscar caminos que quizás te lleven al mismo punto o que en el camino cambie completamente, que me parece súper importante tener en cuenta eso. Totalmente, porque de hecho hay muchas cosas que se pueden hasta sacrificar en el camino. Buenas ideas, buenas resoluciones, pero que funcionalmente no son las apropiadas para el momento, para el lugar, ¿no? Y bueno, no importa, eso te lo guardás. Me ha pasado de dibujar páginas enteras en un proyecto, en un libro, que quedaban divinas pero que después, porque por lo menos en mi caso, los libros no se terminan hasta que los entrego al editor. Pero, ¿por qué? Porque una cosita aparece y desencadena otra serie de efectos que le van a dar un sentido conceptual por ahí, generalmente, a toda una historia. Entonces, me pasó hace poco. Hice este año un libro de un personaje que desarrollaba todo en una playa, es como un cangrejo, y nada, terminé el libro, ya estaba medio para entregarlo, y dije, no, pero acá le faltaba esto, digamos, un sombrero. Yo soy fanático de los sombreros, y le puse un sombrero, y ese sombrero lo vistió, pero no solo lo vistió, tuvo conceptualmente una parte importante porque tenía que ver con la historia, entonces, bueno, como que le di, y no te digo que lo hice de nuevo, pero reformulé y cambié cosas en la historia en función de eso que había aparecido. O sea que, inclusive terminado, puede cambiar. Hay algo que yo admiro mucho de los ilustradores. Yo me dedico más un poco al trabajo de pintura en estudio
y obviamente es abismalmente, el camino es supremamente diferente, pero hay algo que yo nunca he podido dejar de admirar de los ilustradores, y quizás por esa razón mi inspiración viene de mucha gente de la pintura, pero también de mucha gente de la ilustración, y es, uno en la pintura trata de ser lo más honesto y poner sus pensamientos de la manera más pura posible, y con el tiempo vas generando lo que llamarían un estilo que para mí es más como un medio de comunicación. Claro. Pero el ilustrador tiene ese poder, porque es que, no sé, yo pienso, digamos, en un proyecto de un año, una exposición, pero tú en un año puedes tener mente para 2 y 3 libros, y en los 3 libros tienes que desvestirte de lo que ya crees y volverte a vestir con lo que la historia trae, que ese me parece que es el poder y el plus adicional de ser ilustrador. Es como ese estilo nunca, obviamente sí, hay una tendencia de dibujo y hay una manera de reconocer esto de tal persona, pero cómo volver todas esas herramientas, como desquitártelas y volverlas a potencializar para un nuevo producto. Eso quizás es de las cosas que yo digo que por las cuales creo que no pude ser ilustrador como tal, pero siento que es de las cosas que más admiro, porque finalmente es un flujo constante de información, pero también es de entregar, liberar y volver a aprender. O sea, es un constante aprendimiento. Sí, 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 sí. Igual yo viniendo a la pintura, porque yo he hecho Bellas Artes bueno, yo ya en Bellas Artes sabía que quería desarrollar más bien una carrera de ilustración, pero nunca vi tanta diferencia, digamos. A mí lo que me pasó con el libro, digamos, como un medio, ¿no? de llevar mi obra, era que lo veía más como popular, como algo más masivo, pero en el sentido, ¿no? Es decir, no, yo no me imaginé mi obra colgada en una galería. Lo que no quiere decir que haya tanta diferencia, porque tanto el artista visual como el gráfico comunican y comunican y se expresan de una manera. Para mí la única diferencia es esa, digamos, los circuitos, los lugares donde se ven. Cuando yo empecé encima con la literatura infantil, que empecé con un montón de prejuicios, por supuesto, fui entendiéndolo de a poco y me enamoré, porque es un lenguaje eh, que tiene que ver con las cosas que uno piensa, que puede trasladar, también se suma a los contextos. Yo, a los pocos años que arranqué, tuve hijos, entonces eh, es como que le dedicaba mi obra a mis futuras generaciones y realmente disfrutaba ese intercambio, porque los chicos tienen esa frescura y esa naturalidad, ¿no? Que cuando uno le dedica al trabajo, lo reciben y vos sabés que estás diciéndole cosas, ¿no? Pero bueno, para mí después en otro sentido no hay tantas diferencias. Ok, ok. Una de las cosas que te quería preguntar es, y esta ya como pregunta personal, tú que estás, entiendo que eres vicepresidente de la Asociación de Dibujantes de Argentina, ¿sí? Mm. Tú que estás tan metido en el tanto produciendo como desde esta asociación, ¿cómo ves, digamos, que la ilustración en estos momentos? O sea, ¿cómo percibes que ha habido cambios para bien, para mal? ¿Qué ves? Porque yo escucho muchas cosas y pienso otras personalmente. Obviamente, pues no estoy tan inmerso en esto, porque finalmente pues estoy dedicado como a mi producción, pero simplemente como que voy entendiendo un poco lo que va pasando alrededor. Pero tú que estás un poco más dentro del tema, ¿cómo ves como esta nueva oleada desde hace 5 años de para acá de la ilustración? ¿Cómo lo percibes tú? A ver, la ilustración
es un medio para comunicar y para expresarse, que viene desde siempre. Por ahí el boom tiene que ver con que cada vez más gente, los últimos 20 años, 30 años, que ha podido disfrutar de la ilustración y justamente el boom que se produjo con respecto a la literatura infantil, porque de todo el mercado internacional, estoy hablando, de los libros, el único que ha crecido es el de la literatura infantil y juvenil por la cuestión de que vienen ilustrados. Pero son libros ilustrados que han comenzado a consumir cada vez más grande, gente más grande. Yo creo que tiene que ver con una apertura, ¿no? Cultural, donde cada vez más gente está disfrutando, ¿no? De dejarse llevar por el lenguaje visual. También viene alimentado, ¿no? Por la tecnología, lo virtual, los videojuegos, lo audiovisual, ¿no? Hoy vemos a los chicos todos con su celular, su tablet, y están consumiendo mucho material visual. Entonces, el libro es un objeto que encima es un objeto precioso como objeto, ¿no? De papel, tener el libro cerquita tuyo, poder hojearlo, mirarlo, no importa si no hay luz, si no tenés baterías, hay muchas cosas, pero bueno, eso lo puedo decir yo desde mi visión de amante de los libros, pero yo creo que, y ahora, con el contexto internacional, te das cuenta que lo visual está teniendo una preponderancia importante por esto, porque todos estamos prendidos al streaming, mirando series, mirando dibujos animados. Es como que hubo un permitido. Vos te podés divertir consumiendo el arte gráfico, el arte audiovisual. Entonces, no importa si haces libros, si haces videojuegos, los ilustradores van a tener un medio, ¿no? Y cada vez más, para desarrollar su propio arte. Yo lo veo así, como que va a seguir. ¿Sientes, y son dos preguntas? La primera, ¿sientes que, lo digo personalmente, que hay algo como de una pequeña ola de tentación por el lado facilista o desde tu punto de vista no lo sientes? ¿Con qué? Con respecto a que hay muchos Con la ilustradores. producción, con la producción, porque es que yo siento que finalmente, claro, o sea, todas las herramientas son válidas, todas finalmente nos ayudan porque pues todos hemos ido, digamos que sumando pequeñas herramientas para potencializar los trabajos, ya sea desde la comunicación, desde la técnica, pero siento que a veces todo empieza a ser como demasiado consumido muy rápido, o sea, como que se consume muy rápido y tú puedes entrar a Instagram y ver tu scroll 10 minutos y es así, y ya no hay como ese punto de recordación. Yo lo digo porque yo soy muy, pienso como de la parte onírica, inspiracional, de que yo, por ejemplo, hay una imagen tuya que nunca he podido olvidar, era como un personaje redondito de cabeza con los crespitos en un fondo azul gigante lleno de colores como en un paisaje y yo esa imagen, siempre que la vea, voy a poder decir, mira, es Poli. O sea, él es Poli Bernatemi, ahí está. Pero ahorita se consume todo tan rápido que por un momento yo pienso que todo pasa muy desapercibido. Pero tiene que ver con la dinámica del momento. Es un problema a resolver, pero lo tenemos que resolver entre todos, porque eh, no sé, digamos, tiene que ver con, es verdad, hay como un consumo que llega un momento que se satura, digamos, yo, como todo el mundo, me enchufé con Instagram y empecé a mirar y a descubrir artistas rusos de cualquier rincón del mundo, y eso es fabuloso,
pero me di Sí, cuenta que seguía mucho de los que yo descubrí en las ferias. Cuando yo iba a la Feria de Bolonia, miraba sus libros, veía eso. Eso es mi caso. Entonces, yo sigo a algunos artistas y vos los ves que se repiten, los ves en bienales, los ves en libros, en ediciones. Ahora, como todo es mucho más aparentemente democrático, ¿no? Y digo aparentemente porque, primero, eh, hay tanto por mirar que llega un momento, ¿no? Que no mirás, que no ves, que es que creo lo que apuntás vos, ¿no? Eh, a mí me pasó, yo hablaba recién de Carlos Nine, ¿no? Y fui a una vez a una reunión, a un taller con un colega, y había como 5 chicas, pibas, que estaban estudiando ilustración, ¿eh? Estaban estudiando una carrera de ilustración. Y charlando así, bueno, les nombré a Carlos Nine y medio como que me di cuenta, y me pusieron cara de, ¿quién es? Digo, sí, chica, que no esté en Instagram no significa que no exista. Entonces, eh, exacto. O sea, sa- llegaste al punto, o sea, la cabeza me acaba de hacer, porque literalmente es eso, o sea, con eso es que, a eso es que me refiero y batalla un poco, porque no sé, por ejemplo, Dave McKean es para mí el ilustrador así como que yo lo vería y me botaría en plancha, literal, pero sí, él no es una persona que esté en Instagram colocando ta, 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 ta. Tú, a mi modo de ver, eres uno de los mejores ilustradores que hay en Latinoamérica. Roger es uno de los mejores europeos y no son personas con unas cuentas de 500.000 seguidores, pero no eso hace que la carrera sea absolutamente increíble y que me parece que hay generaciones que por el contrario se van, bueno, ¿cuáles son los artistas que tienen muchos seguidores? Ah, bueno, entonces estos sí son los buenos y es entonces que esto empieza, que ahí vos es donde te decís, digo el facilismo, que claro, empiezan a tratar de igualar esto de manera mm, muy volátil y ya no se quiere comunicar. Ilustrar, por lo menos, a mí hace 12 años, escuchaba a un profesor, a H, precisamente lo escuchaba decirme, viejo Cali, cuando usted vaya a ilustrar, se supone que tiene que comunicar con la imagen. Usted tiene que pensar en que esa imagen comunique. Pero ahorita, entonces pensamos más, se ve bonito, estos colores llaman la atención, estas formas son recurrentes y van a gustar, podemos utilizar cosas comunes y ya no se piensa en comunicar. A eso me refería con el facilismo. es un problema, pero el facilismo no viene ni siquiera solo por el lado de los que se están queriendo eh, meter en la carrera de ilustración. El problema es más grave porque hasta los editores están empezando a mirar cuántos seguidores tenés. Total. Entonces, ¿por qué? Pero tiene que ver con el mercado, con el consumo. No es solamente de parte de los ilustradores. El mercado ahora te exige, ¿por qué? Porque como se va achicando, por ejemplo, el de los libros, eh, este, ¿qué pasa? Hay como una mirada más consumista, digamos, tenemos que vender, entonces si es vendedor, es menos, hay que correr menos riesgos, si tiene más seguidores, esto funciona. Eh, pero es en general, ¿no? Y en todo tipo de industria. Estoy hablando del cine, porque todos, viste, empezaron con los efectos especiales y ya uno se aburre de ver superhéroes. La primera película estuvo muy linda, después son todas iguales. Y lo que vos apuntás es eso. Ahora hay muchos ilustradores e ilustradoras que hacen lo mismo. Entonces, ¿cuál es el consejo? Y mirá, yo creo que vos me conocés o conocés a Roger o conocés a otros que sinceramente fueron sinceros, hicieron lo que les salió. Si bien yo soy un fanático de McKean, de Brescia, tengo por supuesto mis referentes, en su momento también.
me encantó Rebeca Dotremere, todos queríamos ser Rebeca Dotremere, ¿no? Pero claro, en cuanto aparecieron dos o tres y todo el mercado francés son clones, ¿sí? De Rebeca de Tremer, pues decís, acá estamos perdiendo una oportunidad, digamos, de perdernos a un montón. Entonces, creo que ahí es donde las nuevas generaciones de ilustradores van a tener que sacarse de encima el peso del Instagram y las redes sociales y los de me gusta, como lugar donde, a ver, yo por ejemplo hago experimentos cada tanto. Entonces, y yo me divierto mucho porque yo estoy diciendo, uy, voy a postear esto, ni siquiera lo posteo yo porque me lo postea mi mujer que me ayuda con eso. Eh, yo cada vez me fui alejando más de las redes, este, y cada tanto pongo un boceto, pero un boceto, ¿viste? De esos que te gustan, que decís, ¿cómo lo disfruté? ¿Viste? Y si yo me guiara por los me gustas o las vistas o esas cosas, y yo Mal. estaría haciendo otra cosa, sí, mal, mal. Es algo que dice acá Marisol Celier y es algo que quiero recalcar, se pierde la esencia. Esa ha sido, digamos que, o sea, ha sido como mi estandarte para que la gente entienda y lo tengo como una frase muy recurrente que digo y es que es el poder del hacer sin pensar en el recibir. A veces empezamos a crear más pensando en el recibir, o sea, Mm, necesitamos, esto es una herramienta, pero sí siento que este mensaje del que estamos hablando es el que tienen que recibir las personas que quieran incursionar en esto. Obviamente, mm. lo que dices tú de los clones es muy real, pasa, acá en Colombia ha pasado mucho con muchos artistas que de pronto han podido tener algo de renombre y ven después una horda de pequeños minimis haciendo exactamente lo mismo. Y ahí es donde se pierde lo bonito del camino, porque por ejemplo en mi caso yo te puedo confesar hoy, y lo voy a confesar acá para los que me ven, hay gente que me dice, no, tú pones muchos ojos, es precioso, tú haces unos cortes en las figuras súper lindos, y nadie sabe que yo empecé a poner muchos ojos porque nunca me quedaron dos ojos iguales. Entonces yo lo que hacía era que de un error trataba de buscar una solución, que los cortes que empezaron a salir en los animales salen porque yo no puedo hacer una línea más de 30 centímetros larga y me toca parar y cuando paraba colocaba el marcador y entonces el marcador me generaba una bola que se chupaba la tinta y yo decía una solución, bueno, vamos a hacer un triángulo, vamos a generar otra capa y puedo ocultar. Y mucho de ese camino del error es lo que hace que empieces a florecer y eso es súper importante. Totalmente, permitirse el error es lo que va a hacernos ser diferentes. La diferencia pasa por ahí, porque, a ver, después también uno obviamente pasa por momentos que se siente más seguro, menos inseguro, depende, ¿no? Un montón de contextos. Pero, por ejemplo, yo ahora estoy tratando de volver a viejos amores porque ya me siento cómodo. Es inevitable cuando también pasa eso. Llegas a un nivel, ¿no? Ya después los mismos editores te dicen, uy, yo quiero esto, ¿eh? Y me dicen, quiero que repitas este libro, pero en vez de un perro, un sapo. Y, ¿viste? No, digamos, yo quiero buscarle la vuelta a eso, ¿entendés? Entonces, por ahí lo agarrás una vez porque te representa económicamente una manera de sostener tu economía, lo haces una, lo haces dos. El problema es cuando lo haces para siempre. Yo tuve mi momento de ilustrador de material de texto, manuales para... lo pegué, hice unos manuales que nunca los mostré porque no es algo que me sienta súper orgulloso, pero fue un laburo muy arduo. Habré estado casi 6, 8 meses trabajando en haciendo manuales para Oxford University Press. Y viste, son manuales de lenguaje para enseñar inglés, ¿no? A un montón de países, que de hecho mis hijos estudiaron inglés con esos manuales después, años después.
eh, y me representaron una buena entrada económica. Cuando yo me plantean un nuevo libro, una nueva serie de libros, le digo a mi mujer, che, por suerte me acompañó siempre, le digo, no lo voy a poder tragar, no voy a poder terminar esto, vamos a tener que seguir, y bueno, decirle que no. Y ahí encaré otros caminos. Entonces también están esas decisiones, ¿no? De decir, che, mirá, eh, después terminás, aparte de eso, después el éxito o no de las cosas que haga dependerán, para mí, de la confianza que le tengas a tus propios proyectos. Esto lo quiero contar porque para mí es importante para los chicos ¿no? que están pensando en esto. Yo soy un ilustrador que ha hecho mucho por encargo, mucho. Porque de hecho, como integral, como autor integral, tengo uno solo. Si bien en todos mis libros, como los hago con amigos, estoy muy involucrado en la historia, entonces cada vez fui eligiendo más los proyectos en ese sentido, viéndolos como más personal. ¿Se entiende? Buscando la manera de que ese encargo ya no tenga tanto lugar y yo me haga mis propios encargos. Reservarme para mis propios proyectos. Los libros que finalmente me rindieron más económicamente, ¿sí? Fueron los libros que los encaré de esa forma, más como personal. Tardé a veces 2, 3 años, porque los va metiendo entre huecos, entre un libro, entre un proyecto, pero al fin y al cabo esos fueron los que más satisfacciones me dieron personalmente, porque llegaron a todas partes del mundo, se publicaron en otros idiomas, y en un inicio, viste, vos no dabas, no apostabas nada de eso. Pero el primero que hay que apostar es por uno. Porque uno, en definitiva, lo que busca es que un editor le guste un trabajo. Por ejemplo, en mi caso, un editor, ¿no? Que estamos hablando de libros. Pero ¿cómo vas a confiar un editor, un lector en tu obra, si vos no confías en tu propio libro, ¿no? Eh, entonces, o tu propia obra. Por eso a mí me pasó hace poquito, después de muchos años de hacer libros por encargo, y sin tener necesidad, nos metimos con un amigo para hacer nuestro propio proyecto, pero también para imprimirlo, para editarlo nosotros, ¿no? Diciendo, en esto confiamos, este libro es nuestro y nadie nos va a decir qué hacer, cómo ponerle una coma, ¿no? Equivocarnos, mandarnos macanas, pasa de todo en eso, ¿entendés? Pero todo ese tipo de experiencia la tenés que pasar. Y yo creo que es súper importante, obviamente, digamos que todos estos mensajes que nos está dando Poli, y lo digo en general porque a mí también me toca, independientemente pues, de que lleve 10 12 años yo en esto todavía, o toda la vida me va a sentir un eterno aprendiz de lo que voy viendo, y es bien importante tener en cuenta eso, el darse espacios para también generar sus propias ideas, para crear sus propias cosas, es una manera de respirar y de muchas veces tanto como discernir por qué camino te quieres ir, pero también de darte pequeñas licencias que generan una satisfacción que finalmente se va a ver en el resultado. Y es supremamente interesante eso. hay, hay, hay un problema, nos ha pasado un montón de tiempo, ya ha pasado 55 minutos que no lo puedo creer y me siento como si hubiera hablado solo un minuto, pero una pregunta que siempre hago antes y para como ir cerrando es, tú que estás en este punto en el que todavía produces, pero también ves que estás inmerso en el entorno, viendo gente creando, ¿qué libro
le aconsejarías a una persona que quiera empezar en el arte y que nos recomiendes un artista que en estos momentos te esté gustando, te llame la atención? A ver, ¿qué libro? Es muy relativo porque, claro, digamos, a ver, yo diría que agarre libros de arte, de pintores, que agarre las bases, no, porque lo que existe en Instagram o en Internet, siempre no dejan de ser gente que se ha influenciado. Entonces, nosotros que estamos, que nos guiamos, si nos guiamos únicamente por las redes, vamos a estar viendo las copias de eso. Porque Exacto. ni Picasso, ni Klim, ni Egon Schiele están en Instagram, pero sí están de otra manera porque hay mucha gente que los copia. Es como una banda nueva de música. Dice, ah, me encanta tal. Y bueno, mirá, andá y andá a escuchar Led Zeppelin o Pink Floyd y vas a estar escuchando esta banda, que no está mal, ¿no? Pero está bueno volver a las bases. Entonces, ¿qué libros recomendaría? Es muy difícil, pero sí que vaya y que revuelva en libros de arte, ¿no? De pintura, donde se vea eso. Ok. Eh, y después, como artistas, a mí siempre me siguen gustando gente como Alberto Brescia, que es para mí como un padre, ¿no? Es un gran historietista argentino. Eh, y más actual es Dave McKean también, a mí me encanta Dave McKean, eh, eh, cómo Su cuenta, ¿no? majestad es aquí. Sí, 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 sí. Creo que se llama Ghost Dog, el último libro. Ahora se me fue el nombre, pero bueno, me lo compré y estoy alucinado. Eh, Así que no, nada, a seguir investigando. Yo pienso, y en este, bueno, me voy a sumar un poquito acá a lo que dice el maestro Poli, y es bien importante ir al origen. Es decir, yo en estos momentos, por ejemplo, paso por una transición donde voy a mudar mi casa directamente a donde nací, cuando en 32 años no he vivido nunca ahí. Y precisamente es buscando ese origen, y así funciona también con el trabajo, con la pintura, con la ilustración, volver a esas bases que son pequeños orígenes que nos pueden dar también cosas interesantes. Respecto a los libros, quiero sí o sí, desde hoy, y lo tengo como muy claro, esta semana he hablado con 3 personas de lo mismo, dedíquense y gasten un poquito de sus ahorros a comprar los libros, a tenerlos, a no simplemente consumir todo lo digital y el like de momento y la Es cosita más de momento, efímero, tal sino cual. a tener los libros, porque es que tener el libro es el punto de conexión para mí más rápido con el artista, porque finalmente es como estar por un momento donde estuvo el artista viendo tal cual la obra y creándola para enviar el mensaje. Así que compren los libros. De este señor pueden comprar más de 100 libros, por favor. Entonces, pues tienen que ahorrar un montón. A ti, Poli, muchísimas gracias. O sea, creo que hoy la charla se me hace Se hizo, sumamente se hizo, corta. se hizo corta, pero porque estuvo muy interesante. La verdad, te agradezco mucho. Muy, muy linda el ratito que charlamos. No, y a ti, muchas gracias. Te admiro enormemente. Te envío la mejor energía. Ojalá algún día toda esta locura y todo lo que está pasando en el mundo también nos ponga frente a frente y podamos hablar, podamos crear, podamos hacer algo. Sin duda alguna, como se lo pido a todas las personas que han pasado por acá, nunca dejes de crear. Espero que realmente hasta tu último aliento esté sobre el papel, porque así lo Los mismos deseos. necesitamos. Y te agradezco un montón a Colectivo Bicicleta, a Odette Ferrer desde España, que me acolita toda esta cantidad de cosas. Mira, corazón enorme para ti.
Un abrazo, maestro. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a Chao. vos y saludos a todos los que nos estuvieron acompañando. Gracias, ¿eh? Vale, un abrazo. Chao.